Buenas tardes de nuevo. Aquí estamos ahora para dedicar tiempo y atención a la presentación de una parte muy importante de la web amigosolontia.com y de la colección Olontia como tal. Está determinada por mi relación de 3 décadas, casi 4, vinculado al mundo de la música, como grafista, o sea, como autor de portadas, carteles y demás soportes para difundir la música de nuestro tiempo, pero también por mi variante como letrista de canciones. Eso ha deparado pues, una larga trayectoria con el grupo local de Gibraleón, Avíate, desde mediados de los 80 hasta ahora mismo, pero también con grandes estrellas de la música española contemporánea, como Luz Casal, Fangoria, La Prohibida, Roberta Marrero, Germán Copini y otros artistas. Entonces, como mi relación de amistad y laboral con Alaska, con Nacho Canut y con Carlos Berlanga a través del tiempo y de los viajes ha deparado tener un material exclusivo y que creo que merece la pena que esté agrupado y difundido, es por lo que decidí que todo este material debería estar alojado dentro de nuestra web en un apartado que he decidido llamar, después de consultarlo además con Nacho, Aula de Estudios Dinarámicos. Y que vamos a pasar a ver, y yo voy a ir comentando sobre la marcha el contenido de todos los apartados que contiene. Así que cuando quiera el webmaster puede ir mostrando la portada del Aula de Estudios Dinarámicos. Yo tengo que dar a compartir. ¿Quién tiene que dar a compartir? Eres tú, eres tú el hospedador, Colín. Bueno, pues pincha por favor en el Aula de Estudios Dinarámicos. La imagen de la portada la comentaremos luego porque ya hemos entrado directamente en materia. Esta carátula está realizada a partir de un dibujo de Carlos Berlanga y a continuación se explica en un texto cuál es mi relación con todo este material. Entonces, aquí se explica que todo nace de una relación de amistad que también es laboral a lo largo de 3 décadas y que se divide en 2 partes. La primera tiene material documental vinculado con Alex Dinarama y también material posterior de la carrera en solitario de Carlos Berlanga, y en una segunda parte la vida y milagros de Fangoria y obras de ellos o vinculados a ellos que están presentes en la colección. Igualmente se ofrecen para consulta en formato PDF varios catálogos que tienen que ver con ellos y que también se pueden descargar de forma gratuita. Como decía, el aula de estudios dinarámicos está dividido en principio en 2 partes. A la izquierda tenemos a Alaski Dinarama, que si el webmaster pincha podremos ver que se divide a su vez en otras donde se deje ver, contemplar la dedicada a Carlos Berlanga. Ya en su, si lo puedes pinchar, Colín, Carlos Berlanga.
Bueno, pues aquí podéis ver que están tanto a la izquierda, en esta foto de Jesús Ugalde, en que Carlos aparece fotografiado con un perrito y revestido como Audrey Hepburn, pues ahí está toda la colección completa que tenemos de Carlos Berlanga y que ya se ha exhibido y se va a volver a presentar en Valencia este año y el año que viene en es una galería de retratos de Carlos, los grandes fotógrafos de eh, como decía, en la galería de retratos de Carlos está él como protagonistas, compañeros de grupo, y es una exposición que también tuvo cierta autonomía porque en el Kodak de Gibraleón se presentó en 2010. Es una parte de Viaja alrededor de Carlos Berlanga, pero que tiene entidad propia porque los fotógrafos que lo fotografiaron también porque Carlos se muestra como la figura mediática que era y que sigue siendo a pesar de su ausencia. En el apartado siguiente en el siguiente apartado, decía, se recogen letras autógrafas de Carlos Berlanga, que él, con mi trabajo como grafista de su álbum, de su segundo álbum en solitario, Indicios, porque él apareció para que hiciéramos el trabajo con las letras que había cantado, que había compuesto y cantado, manuscritas y algunas intervenciones de Nacho. Y aparte hay otras letras de otras canciones que no estaban en ese álbum y que yo creo que tienen un valor fundamental, no solamente porque se puede atisbar las dudas, las tachaduras, los cambios de idea del proceso de elaboración de una letra, sino porque también incluye viñetitas y dibujos que se hacen casi automáticamente sobre el papel mientras estás tratando de encontrar las palabras oportunas para darle forma final a cualquier letra de canción. Esto creo que además tiene el interés grafológico de el análisis de la personalidad de las personas que las escribieron, Carlos sobre todo y Nacho también, y hay algunas viñetas que son de Berlanga, pero hay otras también, como esta que está en la parte central de la pantalla ahora mismo, que es una que entretenía su tiempo haciendo estas viñetas. Bueno, pues podemos pasar a otro apartado, cuando el webmaster pueda. Bueno, el siguiente, no. El siguiente recoge la elaboración de esa serigrafía de Carlos Berlanga que se llama Personajes en Paisaje Metafísico y que él elaboró en mi taller que compartía con Julio Juste en Madrid y que se editó en el
año 2001, un año antes de la muerte de Carlos, y entonces recoge todo el proceso, o sea, los calcos con que se acaba elaborando la imagen definitiva de la serigrafía. Tiene como curiosidad que en el margen derecho de todos los calcos, como verán, hay algunas imágenes que no tienen que ver nada con la imagen de Carlos. Y es que aprovechábamos todo lo que estuviéramos en nuestras manos. En este caso, como Carlos había decidido que su obra fuera cuadrada, 50 y el papel era de 50 por 70, vidriadas y firmadas que servían como felicitación del año nuevo. Bueno, pues pasamos a otro apartado, Colín. Bueno, aquí hay un anacronismo en el fanzine Caca Deluxe, que es de la etapa anterior de ellos como grupo, que se llamaron Caca Deluxe, antes que los Pegamoides, pero como era el único documento de ese momento que yo tengo, por regalo directo de Nacho, creí que era preferible integrarlo aquí, porque eso lo trabajaba personalmente Carlos, más que los demás, para que quedara un poco integrado en su historia. A la derecha, bueno, se puede desplegar, que eso no hace falta que lo veamos ahora, pero ahí está todo el contenido del fanzine, igual que a la derecha está todo el contenido de una publicación que hizo el Salón del Cómic de Madrid a partir de las tiras cómicas que creaba Carlos. Si pudieras pinchar en Holgazana Colín, la podemos ver. Son tiras que él elaboraba para publicar en el diario ABC, que en los años 80 tuvo una sección todos los sábados en que colaboraban artistas vinculados a la movida madrileña. Y entre ellos, pues como Carlos era primera figura por su labor de cantante y compositor de Alaska y los Pegamoides primero y luego de Alaska y Dinerama, pues fue invitado a hacer estas viñetas que, bueno, como no se abre, no pasa nada. Luego, quien tenga curiosidad las puede saborear, porque es que no solamente dan noticia de su talento como ilustrador, sino además como guionista y de su sentido del humor, porque son tiras cómicas alrededor de un personaje que la había creado, Holgazana, que es un nombre maravilloso, tanto como el enanito o Paul Bazo, que eran otros de los personajes que pululan por ahí. Y ya finalmente en la parte baja de la pantalla hay tres publicaciones vinculadas con Carlos. El de la izquierda es un blog de croquis que él me regaló la última vez que nos vimos en el taller de Veneras, porque se estaba preparando ya la feria de Arco, en que él presentaba en el stand de la Galería Sandunga una selección de sus obras, y era mi cumpleaños. Y entonces decidió que, como nunca me había regalado antes en los cumpleaños previos nada, pues ese día me regaló por todos los demás, porque es un blog con muchas páginas y es un verdadero bombón para los devotos de Carlos Berlanga. A continuación está el PDF del catálogo de la exposición Viaja alrededor de Carlos Berlanga, que presenté en 2009 en Valencia con motivo de la muestra de cine que estaba dedicada aquel año a su padre, Luis García Berlanga, y posteriormente en el Complejo del Águila en Madrid. Es el gran catálogo de la vida de Carlos, aunque él ya no vivió para verlo, porque tuve que hacer unas labores de campo muy exhaustivas para reunir todo ese material que ocupa más de 360 páginas y que además incluye un CD que recogía varias maquetas suyas cantando y, por supuesto, el catálogo está súper agotado desde hace muchos años en su versión física y es por lo que yo decidí que para sus fans
que no pudieron por edad o por circunstancias geográficas hacerse con un ejemplar, aquí pueden descargar sin coste ninguno como un servicio de la Asociación de Amigos de la Fundación Olontia a todos sus devotos. Y finalmente, el catálogo ante la Cámara Carlos Berlanga de la exposición que se hizo en el Kodak en 2010, que he citado anteriormente, y que era una galería de retratos de Carlos ante los mejores fotógrafos de su generación. Igualmente es PDF y puede descargarse de forma gratuita. Y ahora ya vamos a pasar a la otra parte de Alaska y Dinarama, que si Colin nos la enseña y pincha, veremos que dentro contiene en principio mis colaboraciones gráficas en los dos últimos discos de Alaska y Dinarama. 10 fue un disco editado en el año 87, cuando Carlos empezó a tener ciertos problemas personales y su creatividad como compositor de todas las melodías del grupo y de parte de las letras de las canciones empezó a flaquear. Y se decidió que iban a regrabar canciones que se habían grabado en su momento con menos presupuesto para darle cuerpo a este nuevo disco en el que solamente se aportaban dos canciones nuevas, Sospechas y Hacia el Abismo, pero que tiene versiones nuevas de grandes éxitos suyos de la primera época. Entonces, Carlos hizo la viñeta maravillosa que se puede ver en varias partes del álbum, y dentro, si Colin pincha en 10, pues podremos ver otro material de este momento. Las dos imágenes de arriba son las maquetas. Bueno, es la maqueta con el papel de croquis donde se ponían las indicaciones para el trabajo de fotomecánica de un maxi single que llevaba Sospechas y creo recordar Rey del Glam. Como veis, faltan algunos detalles porque con el paso del tiempo se han ido perdiendo. Eso eran acetatos pegados directamente sobre el papel de croquis. En la segunda fila podemos ver más material de ese mismo disco con la viñeta de Carlos y mis intervenciones. Y a la derecha el cartel que con esa misma viñeta se puso en marcha para la gira española del grupo en el verano del 87, porque luego en otoño viajamos a México, porque es la ciudad y el país de Alaska, y ella ya era muy popular allí, pero nunca había hecho ninguna presentación en directo. Entonces se organizó una gira de 5 semanas por toda la geografía mexicana, y como testimonio de aquella gira está este cartel que hay a la izquierda, que está compuesto con tipos móviles a la antigua usanza, y que si alguien tiene curiosidad en pincharlo, verá que tiene algunos detalles de redacción y de recomendaciones muy inusuales en España. Las otras dos imágenes que aparecen a su derecha con el fondo negro son trabajos gráficos míos para el folder que se entregaba a la prensa con el disco dentro. Yo aquí ya empecé a jugar, que luego continué en la siguiente edición de ellos, en Fan Fatal, empecé a jugar con A y D, por Alaska y Dinarama, en lugar de la cara A y la cara B que tenían todos los discos en aquel momento, hasta que apareció el soporte del compacto, que justo coincide con esta edición. La primera vez que se hizo un disco de Alaska y Dinarama en formato CD, al margen de las reediciones posteriores, fue con este disco de 1987 y con el juego este de sustituir la B por la D de Dinarama. Este material, por supuesto, son originales, son maquetas
y quedan aquí guardados en el aula de estudios dinarámicos para las futuras generaciones que lo quieran estudiar y curiosear. Pues nada, Colín, podemos pasar al siguiente álbum, que es Fan Fatal. Aquí igualmente Carlos hizo la viñeta de las 3 calaveras con los huesos cruzados y yo me ocupé de la parte gráfica de todo el álbum, de sus maxi singles, y aquí hay curiosidades como el de arriba a la izquierda, que quedó absolutamente inédito y que era además solamente una propuesta que habría que realizar a partir de otras imágenes, porque yo ahí lo que usé fueron fotos del álbum anterior, y de hecho falta la cara de Nacho en la contraportada. Si se ve la palabra Dinarama escrita de arriba abajo, pues ahí falta un hueco al lado de Carlos, que luego yo usé sin tener previsión de que esto superaría el paso del tiempo y acabaría ahora alojándose en una web nuestra, pues para hacer una postal para el club Fan Fatal. Y las otras muestras pues son de maxi singles y de las letras recortadas, los títulos de las canciones que se hicieron, bueno, que las tuve que recortar yo con unas tijeras y muchísima paciencia, porque no queríamos que fuera una tipografía al uso tomada de ningún catálogo ya existente. Pues podemos seguir avanzando porque no nos detengamos mucho. A continuación están todas las viñetas que dibujó Víctor Aparicio, que a la par de un estupendo dibujante y diseñador, era por entonces el guitarra de Alaska y Dinarama, ya que Carlos Berlanga había dejado de lado sus funciones o fallaba lo bastante como para que Víctor fuera la guitarra soporte del grupo. Entonces son imágenes, viñetas que les encargaron Alaska, Nacho y Carlos a Víctor para que ilustraran cada una de las canciones del disco. Y estas viñetas, aplicadas sobre las letras de las canciones, es una de las obras con la que yo estoy presente en el Museo de Diseño en Barcelona, algo que no he sabido hasta hace muy poco porque visitó una vecina mía polaca que se fue a vivir a Barcelona, vecina en Madrid, y al pasar a las salas de diseño gráfico de música, pues se encontró con que había 2 trabajos míos, uno de Gabinete Caligari y otro de Alaska y Dinarama, que era la funda del álbum con estas viñetas de Víctor, que aparte de guitarra de Alaska y Dinarama, era también y es el líder y compositor y cantante del grupo Los Coyotes. De hecho, muchos lo conocen a él como Víctor Coyote. Bueno, pues cambiamos de tercio, Colín. Nos vamos a la parte de abajo, donde hay varias curiosidades. Abajo a la izquierda hay un boceto de un escenario dibujado por Alaska en el año 87 con vistas a la gira de aquel año en España y en México. Si se pincha y se ve el detalle, pues se puede leer el nombre de cada uno de los miembros. A la izquierda, Colín, el escenario. El nombre de cada uno de los miembros del grupo, donde debían situarse cuando aparecían en escena. Y a la derecha, abajo, hay una viñetita pequeña que yo he usado para la cabecera de este aula de estudios dinámicos, que es de Carlos Berlanga. Y las imágenes que hay a la derecha son 3 originales de Alaska, bocetos para distintos carteles. Bueno, pues cambiamos de tercio, pasamos página y ya saltamos a la parte de Fangoria, que se abre con una carátula original de Julio Juste que está pintada sobre una carcasa de Polaroid. Y ya adentro tenemos, por una parte, la presencia de Alaska en la Fundación Olontia, que es el apartado de la izquierda, que si lo puedes pinchar, podremos ver una
un autorretrato de una exposición que hicieron ella y Mario Vaquerizo en la Fresh Gallery hace unos años. A continuación, un retrato de Bruce LaBruce de Alaska, comulgando en una actitud totalmente mística. A continuación, la letra de la canción Basura, que era un clásico interpretado por Los Panchos y que en el año 91, creo que fue, hicieron una versión conjunta Fangoria y Los Panchos. Entonces, yo que estuve en la sesión de grabación en que se hizo la toma de voz de Alaska, pues cuando nos íbamos, como vi que se quedaban en el atril los dos papeles que ella había escrito, los dos folios con la letra de la canción para ir leyéndola, pues antes de que acabara en la papelera, decidí que era un documento que merecía la pena sobrevivir a aquella circunstancia. Y por último, Pecados es una obra, un collage de la propia Alaska, realizado en el año 91 para un bar que abrimos en Gibraleón, el cantante de Aviaté, Oliveros, y quien os lo está contando. Él lo iba a regentar y yo me ocupé de decorarlo, no solamente con mi intervención, sino pidiéndole obras a una serie de amigos, todas del mismo tamaño, y que aparte de Alaska, pues había otras de Jaime Gorospe, Circo Gutiérrez, José Ramón Dambila, en fin, amigos cercanos, que algunos pintores y otros que no, como en el caso de Alaska, o José Ramón Dambila, que era crítico de arte, pues accedieron a mi petición y entonces, bueno, esto ha quedado como un documento para la historia porque yo ya ni me acordaba de que lo tenía y cuando reapareció en una operación de cambio de casa, pues se lo ofrecí a ella. Le dije que había aparecido y como era suyo, que si lo quería recuperar. Y ella me dijo que no, que prefería que me lo quedara yo y que formara parte de esta colección. Así que siempre le estaremos agradecidos porque ella nunca se ha prodigado como artista plástica, nada más que como fotógrafa en esta exposición de Polaroid y por tanto tenemos un documento único de su vida y milagros. Vamos al siguiente apartado, Colín. Fangoria en la colección Olontia acoge una serie de obras que tienen que ver con ellos. Me explico. Las dos primeras son imágenes de una sesión que, bueno, las dos primeras y la que está debajo directamente, esa Polaroid, que es una prueba de luz de la sesión que se organizó en el estudio del fotógrafo Jaime Grospe, por entonces al lado de la Puerta de Alcalá, en Salustiano Lózaga, y que estuvimos solamente Alaska, Nacho, Jaime y yo. Y en esa sesión, pues Alaska iba pintándole los ojos a Nacho antes de pintarse los propios, la boca a Nacho antes de pintarse ya sus labios, la peluca, en fin. Ella fue maquillando primero a Nacho y luego la misma parte de su anatomía a ella. Y de esta sesión tenemos estas tres fotos. Una que fue la editada como postal del Club Fan Fatal, que es la de la izquierda, la de la derecha, que es una copia dedicada por Nacho, y la de abajo, como decía, que es la prueba de luz. Luego, a la derecha, arriba, hay una ilustración de Roberta Marrero, dedicada a Fangoria, y la curiosidad de esta sección quizás sea la obra que está abajo a la derecha, porque es una edición numerada de 25 ejemplares solamente, de la que yo tengo el número 3, que son remezclas de la canción Sálvame, que estaba incluido en el primer álbum de Fangoria, Salto Mortal, que es cuando yo empecé a colaborar con ellos como letrista. O sea, yo fui grafista de Alaska y Dinarama en la última etapa del grupo, en los dos últimos discos, pero en cuanto se cierra esa etapa y empieza Fangoria, se me convoca como letrista. Y entonces, por esa cercanía que tenía con ellos, pues tengo el honor de tener el ejemplar número 3 de los 25 que existen de esta edición tan limitada que ellos hicieron con sus propias manos, la parte gráfica, y que está numerada y dedicada y demás, aunque aquí no se aprecia porque está en otras partes del disco. Bueno, y ahora vamos a ver
la presencia de Nacho Canut en la Fundación Olontia, que se resume en, ahora veremos, 2 fotografías suyas de una serie sobre gasolineras que estaba inspirada y propiciada por sus muchos viajes durante los veranos por toda España, haciendo los bolos y presentaciones de su grupo de Fangoria, y también la de la derecha, que es la vista de una ciudad en ferias, que derivada también igualmente de los viajes como parte de Fangoria. Y finalmente la de abajo forma parte de la colección Al pie de la letra que hemos comentado antes, y son en concreto 3 pares de zapatos de Alaska captados en el camerino. Y vamos para atrás y nos vamos para abajo a la izquierda. Aquí están recogidas todas las postales que se editaron para el Club Fan Fatal. La de la carátula es de Carlos Berlanga, que es una especie de réplica de sus 2 personajes en paisaje metafísico, pero en este caso son Olvido y Nacho. Y aquí pues hay algunas postales de Francis Dobrés, la mía, de Julio Juste, de Manolo Campoamor, de Javier Furia, de Amelia Jiménez, Lita Mora, en fin, sigue dando para abajo, Colín, para que las puedan ver todas, sigue. O sea que eran unas postales que se editaban con motivo del fanzine fatal que ellos entregaban a sus devotos, seguidores, en las convenciones que hacían, no sé si eran 2 o 4 veces al año. Y entonces, junto con el fanzine, pues se regalaba inserta una de estas postales y además un flexidisco con versiones de canciones que ellos hacían en colaboración con otros artistas y que acabaron dándole contenido a un disco que se llama Interferencias, por la canción de Radio Futura que versionaron en aquel momento. Bueno, pues vamos al otro apartado que sigue, que es el fanzine fatal que acabamos de comentar. Las portadas y el interior de este fanzine que hacían ellos con sus propias manos y que los originales algunos forman parte de la colección Olontia por deseo expreso de Nacho. Eran fotocopias con fotos pegadas, los textos, bueno, como se hacían las cosas en aquel momento cuando la tecnología no ofrecía las facilidades que tienen hoy todos los diseñadores emergentes. Esto hoy ya es coser y cantar, pero en aquel tiempo era todo de modo analógico y por tanto tenía otro sabor que nos devuelve hoy el tener estas piezas que son de coleccionistas. Vamos a la siguiente, que es una letra de Nacho Canut, autógrafa, de una canción que hicimos juntos, que se llamó En mi prisión. Hay algunas zonas que están ahí escritas que luego no se usaron para la canción. El dibujito también es de Nacho. Y está hecho sobre unas páginas de un cuaderno que nos regalaron cuando fuimos a Londres para el rodaje del vídeo de la canción Descongélate, que era el último de Alaska Dinarama, de Fan Fatal. Y sin embargo, la usamos para escribir la letra de esta canción, bueno, aunque toda la grafía es de Nacho, del primer disco de Fangoria. Y esto hace un poco como de puente entre un momento de su vida, entre un proyecto y el siguiente. Seguimos. Y finalmente terminamos con una secuencia fotográfica. Son fotos mías que yo he hecho en distintos momentos de mi relación con ellos. La primera es cuando se estaba preparando, es en el taller de Veneras, que compartí con Julio Juste, cuando se estaba preparando el primer disco de Fangoria, o quizás fuera en el último de Alcidianama, en Fan Fatal. Lo digo, mi duda viene de que Nacho lleva puesta la misma cazadora, pero sin embargo el look de Olvido es totalmente distinto. Esta de en medio en que estamos Nacho y yo de perfil, pero ajenos el uno al otro, creo que es de Pablo Pérez Mínguez, pero no tengo datación. Abajo son fotos de nuestros viajes a Argentina para la grabación del videoclip Ni tú ni nadie, en 2009 creo que fue,
y la central esa en que estamos los dos delante de esa maravillosa fachada es en el DF mexicano, en uno de nuestros paseos, en mi caso terapéuticos, y en el suyo pues por curiosear la ciudad. Las de abajo pues está a la izquierda Nacho en nuestra habitación del hotel en México con su tablet, Nacho muy joven en la etapa todavía de Dinarama, contemplando un paisaje creo que del Mediterráneo. A la derecha también durante el videoclip de Ni tú ni nadie, igual que las dos que están debajo de esa, son en Buenos Aires. Y la de la izquierda es Nacho y yo secundando como buenos escuderos a Manolo Martínez, el campeón de lanzamiento de peso español y europeo, que era un mito erótico para todos nosotros, Alaska y compañía, y que apareció en la inauguración de una exposición de Julio Juste en la Galería Sen. Y entonces pues aprovechamos la ocasión para inmortalizar el momento. Y finalmente pues dos fotografías también del rodaje de Ni tú ni nadie en un teatro de Buenos Aires, Maipo creo que se llamaba, y la última, la que cierra, es Mario Vaquerizo ajustándole el confín del tacón y la media a Alaska en una de las actuaciones que se hacían en México cuando ellos iban a promocionar los discos a distintos estudios de televisión. Y aquí se acaba el aula de estudios dinámicos, se irá ampliando con nuevas fotografías, pero por lo demás espero que lo hayan disfrutado y que los que sean devotos de su universo lo puedan seguir consultando cada vez que quieran. Queda a disposición de todos. Gracias, buenas tardes y hasta las sesiones de esta tarde. Sean felices. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Regresamos a las 4 de la tarde. Hora portuguesa. 5 en España. Pues nada, hasta más ver. Se cuiden mientras tanto.